Estimados profesores, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esta primera jornada de capacitación y acompañamiento docente. En esta oportunidad nos acompañan los profesionales del programa PASE, Jocelyn Aranda, Carla Allendez, Alexis Calderón y Valesca Muñoz. Y que les habla, Carolina Ponce. Muy buenas tardes, profesores. Mi nombre es Valesca Muñoz. Como me uno a las palabras de mis colegas dándoles la bienvenida, y ahora sí vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del año 2021. La temática, como ustedes bien saben, es habilidades para el siglo XXI. Primero, rápidamente vamos a revisar la agenda. Como ustedes observan, vamos a partir con los objetivos de la sesión y luego hay 2 actividades prácticas y 2 actividades en donde van a ser un poco más teóricas, donde nosotros vamos a tener que comprender lo que se nos está explicando. Luego, para cerrar, dice primer desafío docente. Lo que íbamos a hacer, les vamos a explicar el desafío que ustedes tienen que realizar de manera asincrónica. Todo ello se va a demorar APP 1 hora y 30 minutos. Entonces, vamos con ello, primero con los objetivos. El objetivo general es fortalecer las competencias docentes vinculadas al desarrollo y habilidad del siglo XXI, que es la temática que nos convoca, como mediante la revisión conceptual y también mediante 2 actividades prácticas. De manera específica, al hablar de nuestra propia práctica, vamos a reflexionar sobre ella y también comprender el concepto de habilidad del siglo XXI, para luego trabajar de manera colaborativa. Entonces ahora vamos a dar inicio con la primera actividad. Esta actividad es de activación, pasemos por favor a la lámina siguiente, y cumple el mismo objetivo que ustedes realizan con sus estudiantes en clase, inducir el concepto de habilidad del siglo XXI. Entonces vamos a hacer una suerte de lluvia de ideas. Ahora lo que vamos a hacer, ustedes ven en pantalla que hay un link, se los acabo de copiar en su chat. Por favor, hagan clic en este link que les acabo de copiar en el chat, o bien agárrenlo entero, si es que no funciona haciendo clic, y lo pegan en su navegador. Ese es el primer paso, ingresar, que todos ingresemos juntos a esta plataforma que se llama Jamboard. ¿Qué es lo que es Jamboard? Jamboard es una pizarra virtual. Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos todos mirando la pizarra, como ven en pantalla, y ahí estamos viendo la primera diapositiva. ¿Cómo yo puedo cambiar las diapositivas? Ahora vamos a estar todos juntos, pero si se fijan arribita, hay 2 flechas, una para adelante y otra para atrás. Exactamente ahí. Cuando ustedes apretan para adelante, pasan a la siguiente diapositiva. La idea es que vamos todos juntos. Esta actividad, como vieron, se titula Ver, Pensar y Responder. Entonces vamos por paso. ¿Ya? Estamos todos acá, que es el paso número 1. Ahora pasamos al paso número 2, haciéndole clic arribita. Muy bien. Estamos todos en la diapositiva número 2. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos que observar estas imágenes. Acá nos vamos a detener unos segunditos, vamos a observar los colores, se fijan, hay diferentes imágenes. De alguna forma todo esto está relacionado entre sí. Otra imagen arribita más chiquitita, tiene unas letras quizás. ¿Qué puede significar esto? Acá nos vamos a detener 2 segunditos solamente para mirarla. Muy bien, ahora vamos a pasar al paso número 3. Todos juntos vamos a apretar arriba, a avanzar. Muy bien. Y ahora, en virtud de la imagen que acabamos de ver, vamos a relacionarla con esta pregunta. ¿Cuáles son las habilidades que las y los estudiantes deben desarrollar en este siglo para tener más oportunidades en la educación superior, en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana? Si se fijan en pantalla, debajo hay una tabla que están separados en 3 columnas. Cada columna es una dimensión. ¿Cómo nosotros vamos a responder? Igual como si fuera una pizarra y nosotros tenemos nuestros post-it en la mano. Entonces, se fijan, en el costado izquierdo de mi pantalla hay varios botoncitos. El primero es un lápiz, segundo una goma, tercero una flecha, el cuarto. Ese van a buscar, el que dice nota adhesiva. Muy bien, lo aprietan y se despliega acá al medio una nota adhesiva de color amarillo. Ustedes ahí escriben, ¿qué cosa? La habilidad que yo pienso que mi estudiante necesita desarrollar para tener más oportunidades. Por ejemplo, estoy pensando ahora en una dimensión, en la dimensión de educación superior. Entonces yo escribo creatividad, por ejemplo. Al escribir creatividad, abajito tengo que poner guardar, el botón azul. Muy bien, se les va a desplegar otra, ponen cancelar. Y luego, como era creatividad en la educación superior, yo la muevo, la agarro y la muevo a la columna que yo deseo, educación superior. Muy bien. Vemos que ya hay varios que están escribiendo.
Ustedes pueden, como ya se dieron cuenta, cambiarle el color si quieren. Hay notas verdes, hay notas amarillas, muy bien. Así vemos entonces esto, una suerte de lluvia de ideas. Aquí no hay respuestas malas. Cualquier idea que ustedes tengan, yo siento que mi estudiante necesita desarrollar, no sé, algo, bueno, eso lo escribo ahí, porque ahora estamos activando, estamos compartiendo todo nuestro pensar para luego ya comenzar a reflexionarlo. Bueno, a alguien se le queda un poquito grande la nota, agarra la chiquitita y la mueve para allá. Muy bien. Vamos entonces acá a detenernos un par de minutitos mientras ustedes comienzan a mover en el Jamboard. Si se fijan, es de fácil utilización, quizás muchos de ustedes lo conocen, los que no los invitamos a indagar primero a solas, a jugar con nosotros, porque igual sirven muchas actividades, como podemos ver sirve para activar en una lluvia de ideas, también me puede servir al final de la clase. Necesito, por ejemplo, preguntarles cuáles son los conceptos más importantes que los chicos lograron aprender, y pueden ellos rápidamente, con el Jamboard, poner los conceptos principales, luego los podemos agrupar, inclusive hacer un mapa conceptual. Es una pizarra virtual y funciona bastante bien, bastante rápida y es intuitiva. Igual es muy positivo que las herramientas sean intuitivas, para que así nos permita un mayor y más fácil manejo. Muy bien, vemos entonces que ya tenemos varios POSIT en nuestra pizarra virtual. Entonces rápidamente vamos a leer un poquito. Voy a esperar 2 segunditos para ver si los que están arriba con sus POSIT pueden ubicarlos abajo. Ya, entonces vemos que ya están todos nuestros POSIT ordenados. Vamos leyendo rápidamente todos juntitos por dimensión. En la dimensión de educación superior, hay varios que mencionaron varias habilidades del siglo XXI que efectivamente necesitamos desarrollar tanto nosotros como nuestros estudiantes. Por ejemplo, el trabajo colaborativo, la creatividad, el pensamiento crítico, metacognición, todas esas son herramientas y habilidades que nosotros sabemos que se necesitan en el mundo de hoy y sobre todo en el mañana. Y también hay otras que no son directamente habilidades del siglo XXI, pero que se encuentran insertas dentro de esta. Por ejemplo, el amor que tenemos que tener, el emprendimiento, la vocación, también son factores sumamente importantes que pueden estar dentro de las habilidades del siglo XXI. En el mundo del trabajo, si nos fijamos, hay algunas habilidades que se repiten, porque son sumamente importantes, como el trabajo colaborativo, las tecnologías. Las tecnologías dentro de la habilidad del siglo XXI se llama alfabetización digital, y exactamente estamos en lo correcto, concordamos con ustedes. La cooperación, que vendría siendo el trabajo colaborativo, proactividad. La proactividad es fundamental para el mundo del trabajo, y principalmente la comunicación, la empatía, la escucha activa que tenemos que tener entre nosotros mismos, y no puede faltar el amor. Como ustedes bien lo mencionan, tanto en la educación superior como en el mundo del trabajo. Necesitamos amar lo que hacemos. Y en nuestra vida cotidiana, ¿qué necesitamos nosotros, o nuestros estudiantes, mejor dicho, para la vida cotidiana? Otra vez la comunicación. Entonces, si nos fijamos, hay algunas habilidades que son sumamente importantes en el mundo del trabajo o nuestra vida cotidiana, que son las que vamos a revisar hoy en día. Otra vez se nos repite la alfabetización digital y la creatividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Estas que ustedes mismos han mencionado, nosotros acordamos con ustedes, opinamos lo mismo, pero ahora vamos a hacer un doble clic para poder conversar un poco de esto. Entonces los voy a dejar con mi compañero Alexis Calderón, y él va a hacer una breve revisión bibliográfica, o más bien teórica. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ir a la pestaña de arriba, donde aparece una X, la aprietan, y se les va a cerrar esta ventana. No importa que se cierre, porque ahora vamos a continuar viendo el PowerPoint que va a exponer mi compañero. Bueno, agradecido de su tiempo, ¿cierto? Así que vamos a profundizar ahora en algunos elementos teóricos y contextuales asociados a este concepto que es el de habilidades para el siglo XXI. Es una descripción, una introducción muy breve. Bien, cuando hablamos de habilidades para el siglo XXI, lo primero que tenemos que pensar es que estas son competencias, o también entendidas como dominios, ¿cierto? Y estos dominios son adaptables, son flexibles, son ajustables en función de las demandas de los distintos contextos en los cuales nos desenvolvamos, tanto nosotros como también los y las estudiantes. Son competencias, por lo tanto, integran en sí misma habilidades, integran conocimientos y también integran actitudes. ¿Qué es esencial tomar en consideración aquí? Que
son, si bien se denominan como habilidades, en la práctica son competencias. ¿Cuál es el origen de este concepto, cierto, de habilidades para el siglo XXI? El origen lo podemos ir descubriendo a partir de las demandas del sistema productivo. Cuando hablamos de las demandas del sistema productivo, estamos hablando de las necesidades, por ejemplo, del mercado del trabajo, adaptabilidad, flexibilidad, comunicación, trabajo en equipo, etcétera. Por otra parte, las características que está teniendo el sistema productivo también, este sistema productivo que cada vez va avanzando más hacia la programación, hacia los activos intangibles, ¿cierto? Que son los dominios de Internet, las patentes, ¿cierto? La ciberseguridad, tenemos también todo lo que está asociado a, bueno, en general todo lo que tiene que ver con aspectos digitales, ¿bien? Tenemos ese contexto por una parte, que va a ser súper importante para la existencia o el surgimiento de este concepto. Por otra parte, también tenemos las características de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones manifiestan y uno puede observar, ¿cierto?, nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar, de actuar, de interactuar. Tienen también ciertas cualidades, ¿cierto? Las nuevas generaciones son sumamente sensibles y más emocionales, o al menos lo expresan, ¿cierto? De una manera mucho más clara, tal vez que nuestras generaciones, ¿cierto? Por otra parte, son activistas, ¿cierto? Son participativos en relación a organizaciones o causas sociales, ¿cierto? Feministas, protección del medio ambiente, protección de los animales, ¿cierto? Por otra parte, tenemos que son más impulsivos tal vez. Entonces, todos estos elementos se van asociando y también se vinculan a los intereses que están manifestando estas nuevas generaciones. Intereses que van también por el lado, por el aspectos más bien digitales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el desarrollar habilidades vinculadas al uso de la información, a la búsqueda de información, ¿cierto? La creatividad, ¿cierto? Uno puede ver en Instagram y está lleno de páginas o más que de páginas, de secciones que hablan de memes, por ejemplo, y uno los puede ver muy activos en cuanto a su creatividad, ¿cierto? No es algo que esté ajeno. Ahora, en cómo lo están desarrollando o hacia dónde está marchando esta creatividad, bueno, eso lo podemos discutir sin duda, pero están teniendo nuevas características, nuevas generaciones que son bastante distintas a las nuestras, ¿ya? Y otro elemento que es central o importante para entender el origen de este concepto es el cambio de enfoque educativo, ¿cierto? Un enfoque educativo que hoy día está centrado en el aprendizaje activo más que en la transferencia, ¿cierto? Del docente. Y en este sentido también tenemos que pensar, por ejemplo, en el modelo socioconstructivista que va a entender, bueno, va a poner sobre la mesa, ¿cierto? Va a poner en valor el aprendizaje, ¿cierto? Y además va a entenderlo como la interacción entre el sujeto y su entorno. Tenemos también lo que es la enseñanza para la comprensión, que va a plantear que la comprensión se produce cuando el estudiante tiene capacidad de extrapolación, ¿cierto?, de sus aprendizajes, de sus habilidades, de sus conocimientos, ¿cierto?, y sus actitudes. Está también la corriente del aprendizaje profundo, ¿cierto?, que integra aspectos vinculados a metacognición, esto a pensar como pensamos, ¿cierto? Em, También está todo el enfoque de evaluación y retroalimentación para el aprendizaje, que busca reducir brechas entre estado real y estado deseado, ¿cierto? A partir del levantamiento de información y la toma de decisiones respecto a eso, ¿cierto? Decisiones pedagógicas. Y por otra parte tenemos toda la corriente o enfoque del aprendizaje activo, que introduce nuevas metodologías que varios de ustedes ya conocen. Está el DUA, ¿cierto? El aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el modelo de Kolb, entre otros. ¿Bien? La siguiente diapositiva. ¿Cuál es el propósito de las habilidades para el siglo XXI? El propósito central, bueno, tenemos ahí varias nombradas, ¿cierto? Tenemos autoconocimiento, participación ciudadana, ¿cierto? Fortalecer estos ámbitos, ¿cierto? El de la responsabilidad medioambiental, también, por ejemplo, entregar herramientas para la inserción en el mundo del trabajo, para la educación superior, ¿cierto? En el fondo,
si bien hay varios acá, varias ideas mencionadas, en el fondo lo que buscan estas habilidades, el propósito central es fortalecer capacidades de orden cognitivo, tal vez no tanto, pero sí cognitivo, pero sobre todo en el ámbito procedimental, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el aprender a hacer, ¿cierto? En el ámbito de el desarrollo intrapersonal, el desarrollo interpersonal y también el desarrollo actitudinal, ¿cierto? Esas capacidades son las que están principalmente desarrolladas a través de este empuje que hacen las habilidades para el siglo XXI. La siguiente diapositiva. Bien, tenemos acá entonces una clasificación de habilidades para el siglo XXI que son es la que entrega el Mineduc, ¿cierto? El Mineduc establece 4 dimensiones a partir de las cuales se desglosan distintas habilidades. Tenemos maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir en el mundo. Antes de entrar como a profundizar en cada una de ellas, queremos plantear que en realidad esta clasificación no surge casualmente, ¿cierto? No surge de manera antojadiza, sino que existe una fuente. Y esa fuente está precisamente como aparece ahí, en el proyecto de evaluación y docencia de habilidades para el siglo XXI que está movilizado, ¿cierto?, por la Universidad de Melbourne, por la OCDE, por la UNESCO y por empresas transnacionales también, como Microsoft, Intel y también por el Banco Mundial. Entonces, lo que podemos entender aquí, a primera vista claramente, es que hay un currículum oculto, ¿cierto? De hecho, de parte del ministerio toman tal cual estas habilidades y, bueno, hay una traducción obviamente, pero están rescatadas de este proyecto, ¿cierto? Hay un currículum oculto que no es ajeno a intereses, ¿cierto? A motivaciones que están asociadas a lo económico, ¿cierto? O a lo político, ¿bien? Es importante mencionarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué se da esta situación? ¿O desde cuándo? ¿Desde cuándo se da? Desde que Chile ingresa principalmente a la OCDE, el año 2010. Ingresar a la OCDE implica que Chile tiene que empezar un proceso de homologación, ¿cierto? O tender hacia esa homologación, ¿cierto? En cuanto al desarrollo de habilidades que son entendidas de manera transversal y transnacional. Bien. Eh, Ahora, no es lo único con lo que tenemos que quedarnos, también es cierto que en torno al desarrollo de estas habilidades hay importante avance en torno a lo que es lo técnico pedagógico, ¿cierto? Y también rescata muchos elementos, como veníamos diciendo, asociados a las características de las nuevas generaciones. Así que eso por ahora. Vamos a dejar ahora a nuestra compañera Jocelyn. Gracias, Alexi. Bien, profesores, ahora que tenemos esta contextualización e introducción al concepto de habilidades para el siglo XXI, queremos invitarlos a profundizar en esta clasificación que presenta Alexi, ya que la clasificación también con la que se trabaja en los ajustes curriculares, hay que lo enfatizan también en esta propuesta, y para ello queremos generar entre ustedes un espacio de conversación y reflexión en torno a estas habilidades para el siglo XXI. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta actividad que se está proyectando, utilizando Jamboard, al igual que la actividad inicial, que se titula Lentes de Habilidades. El objetivo de esta actividad es poder compartir prácticas y experiencias de educación online vinculadas al desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Voy a partir explicando paso a paso, ¿cierto?, el procedimiento de esta actividad y al final voy a dejar un espacio si es que surgen alguna inquietud, duda respecto a la actividad. Entonces, el primer paso es organizarnos, ¿ya? Organizar entonces esto que vamos a hacer a través de grupos, salitas de grupos que nos proporciona acá el Zoom. Entonces, a continuación vamos a dividir a todo el grupo, a todos los que hoy están integrando, ¿cierto?, esta videoconferencia, en equipos representados por lentes de habilidades del siglo XXI. Al equipo azul le va a corresponder mirar la habilidad pensamiento crítico. Rojo, metacognición; amarillo, colaboración; gris, alfabetización digital; verde, creatividad e innovación; rosado, comunicación; naranjo, uso de la información. Entonces, por ejemplo, si a la profesora Javiera le corresponde ingresar al grupo lentes rojos, la habilidad que va a tener que mirar y reflexionar a partir de la pregunta que luego les presentaré sería metacognición, ¿ya? Si al profesor Ángel le corresponde el grupo lente verde,
La habilidad que va a tener que mirar es creatividad e innovación, ¿ya? Entonces, el desafío consiste en reflexionar a partir de los lentes de habilidades que corresponden a su equipo. Y los hallazgos, al igual que la explicación de la actividad, la van a tener disponible en este Jamboard que luego se les va a compartir a través del chat, ¿ya? Entonces, paso 1, una vez que ya tenemos definido nuestro grupo, que sabemos qué habilidad nos va a corresponder mirar, y estamos en nuestra salita de grupo, nos vamos al paso 2. El paso 2, tal como ustedes saben, cuando nosotros desarrollamos trabajo colaborativo, corresponde definir roles y funciones. Nosotros proponemos los siguientes roles, pero ustedes obviamente pueden tomar la decisión de incorporar un rol si les parece interesante, o bien flexibilizar los roles, ¿cierto?, a medida que desarrollen la actividad, ¿ya? Lo que nosotros proponemos es interlocutor, que es responsable de presentar la pregunta, que luego yo les voy a comunicar, llevar el conteo del tiempo, porque esto tiene un tiempo, ¿cierto?, comunicar las indicaciones de profesionales PASE, que en este caso serían las instrucciones que yo le estoy dando a conocer. Por lo tanto, va a ser súper importante ahí el rol del interlocutor, cuando recién ingresan a la salita, ¿cierto?, y están todos callados, ahí es importante facilitar el desarrollo de la actividad. El moderador o moderadora responsable de guiar la reflexión del grupo, canalizar la toma de decisiones favoreciendo que todos participen, ¿ya? Nosotros les habíamos pedido al inicio que pongan su liceo y nombre. La idea es ponerlos a todos en grupos con los que estén con sus colegas, pero como no todos pudieron hacer eso, probablemente les va a corresponder también trabajar con profesores de otros liceos. Por lo tanto, es importante ahí incorporar la reflexión de todos y todas, ¿ya? Secretario, que es quien va a registrar los procesos escritos. Es decir, a través de este Jamboard va a tener que ir registrando, ¿cierto?, en la planilla que nosotros les mostremos, en la plantilla, las reflexiones, conclusiones o respuestas de su equipo. Y por último, el comunicador, que es la última etapa de este equipo, en el plenario, la puesta en común, cuando nuevamente nos volvamos a ver, va a tener que dar a conocer los principales hallazgos de esta conversación. Entonces, tenemos la organización, ¿cierto? Estamos en nuestra salita, definimos el rol, nos vamos ahora de lleno a la actividad. La actividad es conversar en torno a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo promovemos el desarrollo de esta habilidad, de la habilidad que nos correspondió, en contexto remoto? ¿Ya? Ahí la idea es que puedan comentar alguna de sus prácticas, ¿cierto? Buenas prácticas en este contexto respecto a la habilidad que les correspondió. La dinámica que nosotros proponemos en estos 10 minutos que se les van a entregar para la actividad es que el interlocutor presente la pregunta, que controle los tiempos, moderador que guíe la discusión, el secretario registre la respuesta en el tablero de Jamboard y que todos obviamente participen de la discusión u otro rol que les parezca necesario de incorporar. Finalmente, entonces, una vez que ya desarrollaron esto, que volvemos a la sala principal, hacemos el plenario o la puesta en común, ¿ya? Entonces, profesores y profesoras, en este material, ¿cierto?, que estamos nosotros compartiendo y que le vamos también a compartir, valga la redundancia, a través del chat, aparece cada una de las plantillas con la habilidad, la definición, ¿cierto?, de la habilidad que les corresponde, la pregunta nuevamente, y ahí está el espacio para que vayan registrando sus reflexiones tal como lo hicieron en la actividad anterior. Ponen la nota adhesiva y van a ir registrando lo que les parezca a ustedes interesante que se muestre en la puesta en común, ¿ya? Entonces hay una plantilla para cada una de las habilidades. A modo de sugerencia, para el buen desarrollo de esta actividad, les sugiero que el secretario o secretaria, que es quien responde, que es quien registra los procesos escritos, pueda compartir su pantalla y él o ella vaya registrando ahí las principales reflexiones del grupo, ¿ya? Eso les va a permitir a ustedes poder optimizar el trabajo colaborativo en este caso. Ahí ya veo algunos que se están integrando, entonces, ahí mi compañera me parece que ya les compartió el link de Jamboard, ahí se están incorporando, y antes de iniciar la salita de grupo, dejo este espacio por si surge alguna duda. De todas formas, los compañeros, los profesionales PASE, van a ir incorporándose también a los grupos para ir aclarando dudas. ¿Ya? Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, tengo varias dudas. Primero, el recién de la actividad no pude ingresar, no sé cómo se hace. No sé cómo se hace, entonces, ¿me podría explicar así, breve, cómo se entra para entrar a un grupo? Sí, perfecto. Gracias por la pregunta, porque ahí me faltó algo de eso, ¿ya? Entonces, profesora, lo que ahora les va a aparecer a ustedes, una vez que yo inicie todas las sesiones de grupo, les va a aparecer una ventanita
donde le dice que le está invitando a una sala de grupo, ustedes presionen aceptar, ¿ya? Entonces ahí cuando le aparezca eso, usted presione aceptar. Como todavía estaba explicando, no he iniciado, pero ahora voy a iniciar las salas de grupo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, inquietud que surja antes del desarrollo de la actividad? Profesora, recordar también que nosotros del programa PASE vamos a estar en alguno de los grupos participando y aclarando algunas dudas o consultas que puedan surgir, ¿ya? Para que estén tranquilos en ese sentido. Gracias, Carolina. Exactamente como bien había señalado, van a estar los profesionales PASE ingresando a los grupos, ¿ya? Para que ustedes tengan ahí ese apoyo. Entonces voy a iniciar las sesiones de grupo para que vayan agregándose. Ya profesores y profesoras, sabemos que hay distintas dificultades que se presentan en este contexto, ¿cierto? Desde la conectividad o el manejo de estas nuevas plataformas, nuevas herramientas. Así que, bueno, a todos nos sucede cuando recién estamos utilizándolas. Esperamos que hayan podido resolverla bien, y si, bueno, no conocen estas herramientas, siempre es bueno también conocer algo nuevo. Entonces, tal como les había señalado con las instrucciones, vamos a hacer el paso 4, que tiene que ver con el plenario, la puesta en común, ¿ya? En esta actividad, en esta última etapa, les vamos a pedir que compartan sus reflexiones, pero la actividad no llega hasta acá, sino que van a continuar profundizando esto de forma sincrónica, ¿ya? Así que, por lo tanto, si queda esa sensación de poquito tiempo para presentar, no se preocupen, que vamos a continuar mirando esto, mirando las buenas prácticas, y estrategias, ¿cierto? Y todo esto que enriquece, por supuesto, la práctica docente. Entonces, a quien le haya correspondido el rol de comunicador o comunicadora, va a tener, ¿cierto?, la función de poder comunicar estos principales hallazgos de la conversación que se haya generado en los grupos, ¿ya? Vamos a iniciar entonces con el grupo de pensamiento crítico, para que nos comparta, ¿cierto?, la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se promueve el desarrollo de esta habilidad en contexto remoto? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me correspondió asumir el rol de comunicadora. Tuvimos que sortear varios obstáculos y aprovechar el poco tiempo que nos quedó, pero bueno, de eso se trata, ir aprendiendo como tú indicas, y además que la actividad no termina acá. Dentro de los últimos minutitos pudimos compartir, ¿cierto?, algunas estrategias que utilizan los profesores para promover el pensamiento crítico. Y una experiencia que contaba la profesora Javiera es que, debido a que muchas veces la modalidad remota virtual produce, ¿cierto?, que el estudiante se reste, no quiera participar activamente. Una estrategia que ella ha utilizado para promover la opinión y la reflexión en torno a un tema es que lo presenten por escrito, en primer lugar, ¿cierto? Y brevemente dar la posibilidad de que aquellos que lo quieran, ¿cierto?, lo vayan exponiendo, pero de alguna manera que se den este paso de dar a conocer su opinión frente a un tema, a una temática, ¿cierto?, para dar su punto de vista. Y además también a través de la técnica del debate, promoviendo la reflexión frente a una temática de interés, primero que todo, ¿cierto? Tal vez no temáticas o temas tan elevados, podríamos pensarlo, ¿cierto?, sino que a lo mejor algo que le haga sentido a los estudiantes, pero que ellos manifiesten su punto de vista y sus diferentes perspectivas, y generar, ¿cierto?, no solamente el intercambio de ideas, el respetar la opinión del otro, sino que una opinión y una mirada crítica frente a lo que estamos conversando. Eso es lo que alcanzamos hasta ese minuto solamente, digamos, poder compartir. Muchas gracias. Perdón, y debido a algunos obstáculos no pude escribir, no pude, después se me perdió, así que no pude escribir también en los posts. No, pero muy interesante la conversación que se produjo en este grupo, así. Bien, por eso. Muchas gracias, profesora, y justo en el tiempo de 2 minutos ahí para presentar. Bueno, todas estas ideas después también lo podemos ir compartiendo, como dice, y nutrirla también. Afortunadamente estuvieron los profesionales ahí con ustedes, así que también relevan y van a ir destacando estas conversaciones que se dieron al interior de los grupos. Continuamos entonces con metacognición.
al grupo que le haya correspondido conversar en torno a esta habilidad. Yo, Ignacia González. ¿Ya, Ignacia? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya, con el profesor que nos tocó, hablamos más que nada de que los estudiantes reconocieran sus propios errores a través de, a lo mejor, de nosotros mismos, orientarlos hacia la respuesta correcta, dándoles indicios de, y después de que encuentren esa respuesta correcta, reforzar con el refuerzo positivo, que es como el más común que se utiliza siempre. ¿Ya? Y aquí nosotros pusimos que los estudiantes reconozcan sus propios errores de una forma más sutil, es decir, dar a conocer una posible respuesta correcta y que ellos logren reconocer el error y logren cambiarlo a través del refuerzo positivo. Explicar el contenido con ejemplos concretos de la vida cotidiana para que tenga sentido el aprendizaje. Y si un estudiante se equivoca, en su diálogo, presentarle la pregunta para que visualice desde otra perspectiva y se dé cuenta de su error. Es como más que nada lo mismo que yo dije recién, pero en distintos puntos, si se puede decir así. Perfecto, entonces relevaron el error como una oportunidad de aprendizaje ahí, que fue como lo que más destacaron. Claro, porque si bien como que siempre se dice, de los errores se aprende, entonces más que nada de eso nos tomamos de la mano, porque los estudiantes cada vez que comete un error aprende algo nuevo. Entonces vincular ese error con un aprendizaje igual es más significativo a veces para el estudiante. Perfecto, muchas gracias, profesora Ignacia, y la conversación que se generó entre los dos docentes. Continuamos entonces con la habilidad creativa, me parece, que es colaboración. Colaboración, ahí aún continúan pegando sus notas adhesivas. Entonces lo escuchamos a quien vaya a representar al grupo. Bueno, hola, por acá Daniela Ponce. Voy a tomar el rol para dar a conocer nuestro trabajo. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes porque no notamos que eran notas cortas y al momento de ir escribiéndose mucho se iba saliendo las notas, se iban saliendo las notas, íbamos perdiendo la idea. Pero hicimos un punteo a último momento cuando se iba acabando el tiempo con las demás profesoras del grupo, comentando las actividades que hacíamos en nuestras diferentes áreas para ir promoviendo la colaboración dentro de nuestras clases y acá de forma remota. Y una de ellas nos comentó que promueve el trabajo colaborativo a través de la formación de grupos, de trabajo en equipo, donde ella seleccionaba grupos y les daba el tiempo para que ellos se fueran coordinando entre sí a través de grupos de WhatsApp. Salían de la reunión de la clase formal, se integraban a sus grupos correspondientes, analizaban la tarea que tenían que cumplir y posteriormente se ponían de acuerdo para volver a la reunión principal y entre todos poder exponer lo que habían hecho en su grupo de trabajo. Otro ejemplo también era ya más en el área de la recreación y de la actividad física. Trabajamos con actividades, realización de actividades dinámicas, donde al inicio de cada clase un estudiante tiene como rol presentar una actividad dinámica y por supuesto se trabaja en colaboración con todo el grupo de la clase, donde todos participamos de esa actividad y ayudamos y colaboramos para que resulte bien y se lleve a cabo el fin y el objetivo del estudiante al realizar ese juego en clase. Es una forma de estar ya conectados con el presente, con la clase, de ir soltándonos, de ir interactuando para ir después internalizando el aprendizaje posterior. Y por último venía la última práctica de la otra profesora, donde hacía también una participación activa, donde iba construyendo el aprendizaje a través de la opinión de todos los estudiantes. Se iba conociendo lo que ellos iban pensando, se iban incorporando ideas y a través de todos iban construyendo el contenido y desarrollando el objetivo de la clase. Eso básicamente. Muchas gracias, profesora Daniela. Es bien interesante lo que usted comentan, de utilizar también redes sociales, ¿cierto? Que tienen más a la mano y de repente son más fáciles para, también por la misma conexión, para poder ir generando, ¿cierto? Este trabajo colaborativo. Y bueno, las otras buenas prácticas que también
son importantes de destacar. Continuamos con alfabetización digital, para que nos compartan sus reflexiones. Mariel Muñoz por acá, un saludo cordial para todos. Bueno, partir comentando que nosotros hemos tenido que renovarnos en todas estas prácticas, ¿no es cierto?, actualizarnos en mucho. Entonces, bueno, hemos ido buscando cuáles herramientas nos facilitan un poco más este trabajo. Una de las grandes ventajas que tenemos ha sido el poder compartir una pantalla y exponer estas herramientas a los alumnos, hacer tutoriales explicativos, ¿no es cierto?, el paso a paso, ir trabajando en conjunto con ellos, crear subgrupos de trabajo, utilizar diferentes plataformas, ya, como Canva, GeoGebra, ¿no es cierto?, distintas plataformas digitales que nos permiten ir haciendo del aprendizaje y del conocimiento algo mucho más interactivo y mucho más efectivo. Y también adaptarnos, como dije en un comienzo, a las diferentes formas de aprendizaje, porque nuestros niños son mucho más digitales. Ellos son niños que nacieron en una era digital, absolutamente. Entonces, su forma de aprendizaje es totalmente distinta a la que pudimos haber tenido muchos de los que hoy estamos en este curso. Y tenemos que adaptarnos a esa realidad, querámoslo o no. Tenemos que ir adaptándonos un poco a eso. Y también algo que para nosotros, o por lo menos hablo desde lo que comentamos como grupo, es fundamental el que los mismos alumnos puedan ser ellos mismos los generadores de aprendizaje para sus pares, ¿ya? Que ellos compartan su pantalla, que ellos expliquen cómo lo hicieron, cómo lograron, cómo llegaron a ese punto, a lograr esa actividad, ese trabajo, ¿ya? Y eso ha sido pero enriquecedor en ese sentido, porque los niños también se sienten, y los estudiantes se sienten importantes de poder traspasar a sus compañeros algún aprendizaje importante. Eso. Muchas gracias, profesora Mariel. Tal como usted dice, no hemos visto, ¿cierto?, más que nunca desafiado poder fortalecer nuestra competencia digital y también promover esto, ¿cierto?, en nuestros estudiantes. Sin duda. Pasamos entonces a la próxima habilidad, nos van quedando menos, creatividad e innovación, el grupo que le correspondió. Ahí están los participantes, agregaron los integrantes ahí, a ver si alguien nos puede compartir sus conclusiones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Curé, del Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Mancay. Nos correspondió la habilidad creatividad e innovación. ¿De qué manera podríamos promoverla a nivel de contexto remoto? Llegamos a la conclusión que promover esta habilidad a través del lenguaje visual y verbal. Y las herramientas que vamos a utilizar en este desarrollo es a través de las herramientas tecnológicas que hoy en día están a disposición tanto de los docentes y como los alumnos. ¿Cuáles de ellas vamos a ocupar y por qué razón? Nuestro trabajo ha sido un desafío bastante significativo porque tuvimos que aprender, capacitarnos, utilizar las herramientas que se van dando, conociendo, y muchas veces nuestros mismos alumnos son nuestros guías y son nuestros mentores cuando nos equivocamos o cuando cometemos un error. Entonces, error es aprendizaje, es igual a aprendizaje. Y resulta de que usando las herramientas tecnológicas que están en las diferentes plataformas que utilizamos en el establecimiento, están las mapas mentales digitales en el cual ellos puedan construir a través de un video, una pizarra virtual. Se está utilizando laboratorios virtuales. También pueden plantear preguntas abiertas de tipo reflexiva en redes sociales, también a través de cómics, a través de afiche o de trabajos que trabajamos mucho con la pizarra virtual Jamboard, al menos personalmente, lo cual es muy, digamos, dinámica y aparte de que nos deja un archivo, en que nos deja una evidencia cuándo o quiénes han trabajado y poderla compartir con los alumnos de qué manera han avanzado o puedan seguir avanzando.
Así que de esa manera nosotros, la capacidad de generar nuevas asociaciones entre el objeto como tal, como plantear las ideas, mostrarle estas herramientas y ser capaces de promover esa habilidad en las diferentes áreas que compete a cada docente. Así que, digamos, a esas conclusiones llegamos. Muchas gracias, profesora, y bueno, destacar también que ustedes aquí mismo no hacen esa ruta, ¿cierto?, a través de este esquema. Está el propósito, la estrategia, el recurso digital que permite responder esa estrategia, así que interesante ahí cómo también lo presenta. Muchas gracias. Continuamos entonces con comunicación, que ha sido un gran desafío poder promover la comunicación en este actual escenario. ¿Hay algún integrante que pueda compartir sus conclusiones? Hola, buenas tardes. Soy Francisca del Liceo Darío Salas de Santa María y nuestro trabajo consistió principalmente en entre nosotros dar a conocer algunas herramientas que utilizamos para poder promover esta habilidad que cuesta tanto desarrollar en los jóvenes. A raíz de lo anterior fueron surgiendo algunas experiencias, unas exitosas, otras en proceso de convertirse en exitosas, pero sin duda buscando poder generar en los estudiantes instancias de participación que son fundamentales para el desarrollo de esta habilidad. Y bajo esa lógica nos enfocamos en dos áreas, una que tiene que ver con el desarrollo de las asignaturas en las cuales nos desenvolvemos cada uno de los que estábamos en el grupo, pero también desde la perspectiva del profesor jefe, que también juega un rol fundamental en generar también esos espacios de conversación y de comunicación. Y bueno, ustedes pueden ver que a partir de la conversación se fueron generando algunas ideas de cómo buscamos nosotros promover en este contexto remoto la comunicación, y se observan ahí el uso de recursos iconográficos, donde podamos observar una imagen, describirla, y a lo mejor ver más allá de esa descripción y poder interpretar el mensaje que hay detrás de esa imagen y permitirle a los estudiantes que compartan en nuestras salas virtuales. Utilizar también preguntas abiertas, de esta forma generamos también confianza y un poco autoestima académica en nuestros estudiantes, porque no son preguntas cerradas que tienen la respuesta total y absoluta. Entonces, a partir de eso podemos situarlos a ellos también como protagonistas del aprendizaje. Tenemos debates donde los grupos van a ir generando discusión respecto a un tema de interés que a ellos les importe. Como también buscamos la comunicación escrita, algunos párrafos argumentativos sobre temas de interés, y utilizar también el dibujo al momento de querer expresar lo que sientan o lo que quieren dar a conocer. Y ahí hay una serie de recursos que permiten utilizar el dibujo como también una forma de expresión y de comunicación. Eso. Muchas gracias, profesora. Hay varias ideas, ¿cierto?, como usted dice, para ir desarrollando esta habilidad que ha sido tan compleja cuando nos enfrentamos muchas veces a estas pantallas en negro, los chicos que no necesariamente a veces se quieren comunicar, así que súper interesante lo que comparten. Finalmente nos queda una habilidad, que es el uso de la información. Ahí les reitero la pregunta: ¿cómo promover entonces el desarrollo de esta habilidad en contexto remoto? Les pido disculpas, no estuvimos exentos como grupo de algunas dificultades debido a la comunicación, entonces no pudimos abordar mucho las temáticas, pero sin embargo las podemos exponer. Hoy en día vivimos en una era de demasiada información, una era donde se vuelve muy relevante el poder tener un pensamiento crítico o tener información basada en evidencia. Por lo mismo se vuelve fundamental poder capacitar a los niños, a los jóvenes, incluso a nosotros mismos, en poder acceder a plataformas las cuales nos entreguen información basada en evidencia. Por eso ahí nosotros pusimos información por organismos válidos, ya sea Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y distintos temas que están más allá
aprender a capacitar a los niños, a entregarles herramientas a través de cápsulas, a través de contenido, incluso a través de la práctica de cómo podemos identificar cuándo una información es verídica y cuándo una información es válida. Entonces, es una herramienta que no solamente sirve para los jóvenes, sino que también nosotros tenemos que ir incorporando en nuestras vidas, y se vuelve algo fundamental. Yo creo que es una de las herramientas que es transversal o viendo, porque nos permite llegar a esta información o nos permite recopilar información y tomar mejores decisiones a la hora que tenemos información más verídica. ¿Ya? No sé cómo iré en el tiempo, pero yo creo que eso engloba un poquitito lo que nosotros queríamos plantear en la era de la información, donde hay mucha información. Tenemos que capacitar a los niños, a los jóvenes y a nosotros mismos en métodos que nos permitan es válida a través de la evidencia y cuál no. Y el perjuicio, por lo menos, que también nos puede llevar el tomar decisiones en evidencia o en acciones no con evidencia. Entonces, eso principalmente es la idea central que queríamos desarrollar. Muchas gracias, profesor Oscar, y bueno, a todos los que estuvieron aquí participando en esta actividad. El propósito principal era justamente que pudiesen compartir cómo ustedes en este nuevo contexto han podido también darle el espacio propio a estas habilidades, ya que son justamente las que vamos a estar mirando. Es una actividad de introducción, estamos recién viendo ahí el concepto, ¿cierto? Las prácticas, mirando también esos elementos, pero ahora queremos ir un pasito más allá a mirar qué nos dice ahora el currículum, cuáles son las ideas que nos aporta, las orientaciones que nos entrega, y cuál sería más o menos la estrategia que también nosotros proponemos como equipo para ir incorporando, haciendo cada vez más visible el desarrollo de estas habilidades para el siglo XXI. Vamos a hablar ahora, precisamente como decía Jocelyn, de la implementación de las habilidades para el siglo XXI. Y para eso vamos a revisar un poco qué nos dice el Ministerio. El Ministerio, a través de sus bases curriculares, al menos del 2019, ¿cierto?, que aplican para tercero y cuarto medio, plantea que cada asignatura debe integrarla, ¿cierto?, a su quehacer didáctico. Y esta integración debe ser de manera concreta y de manera situada. Y escuchando lo que ustedes planteaban, en el fondo, súper bien encaminado, vamos, ¿ya? Y esto aplicaría tanto para las asignaturas del plan común como para las asignaturas del plan diferenciado, ¿bien? Ahora, si bien es cierto que se plantea para tercero y cuarto medio, en la práctica tenemos que, yo creo, proyectarlo un poco más allá, entendiendo que el desarrollo de estas habilidades pueden fortalecer muchos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, continuando, cuando nos preguntamos cómo insertar estas habilidades en el diseño de clase, nosotros también nos sentamos a reflexionar, a discutir, y llegamos a una conclusión que menos ha venido siendo la misma en general. Y esta es que la implementación comienza con la formulación del objetivo de la clase. ¿Bien? Esto que parece muy básico, en la práctica es algo que nos va a orientar bastante en nuestras prácticas de aula, ya sea presencial o virtual. Cuando hablamos de un objetivo de clase, estamos hablando de una meta, ¿cierto? De un logro, de una conquista que tiene que alcanzar, en este caso, los y las estudiantes, ¿cierto? Un objetivo de clase tiene que ser claro, debe ser relativamente conciso, ¿cierto? Y debe ser coherente. Y la coherencia se va a definir como es el encadenamiento que va a existir entre el objetivo de aprendizaje que nos entrega el ministerio, ¿cierto?, a través de las bases curriculares, el objetivo de clase, que es el que en el fondo diseña el docente, ¿cierto?, es potestad del docente en este caso, y las actividades que derivan del objetivo de clase. ¿Bien? Para formular un objetivo de clase deberíamos tomar en cuenta al menos 4 elementos o 4 preguntas. Primero, ¿qué hará mi estudiante? En este caso, ¿qué hará mi estudiante? Va enfocado hacia el estudiante. Y se refiere también a la habilidad que va a desarrollar. Si, por ejemplo, en el objetivo planteamos que va a explicar, significa que el estudiante va a explicar, no que el docente va a explicar. ¿Bien? El logro es que el estudiante logrará explicar algo o definir, que muchas veces se comete ese error. A veces planteamos como habilidad lo que en el fondo nosotros como docentes vamos a hacer, y ahí cometemos el primer error. ¿Bien? Segundo, la segunda pregunta es ¿qué contenido abordará? En el fondo, ¿qué aprendizaje va a adquirir el estudiante? ¿Cierto? En tercer lugar,
¿Cómo lo hará? ¿Qué procedimientos va a llevar a cabo para lograr, ¿cierto?, conquistar el aprendizaje? Y en cuarto lugar, el para qué lo hará, que en el fondo el sentido que va a atribuir a ese aprendizaje. Lo vamos a ver ahora a través de un ejemplo. Entonces, ¿qué hará mi estudiante? Se refiere a la habilidad, ¿cierto?, que tiene que estar, es un verbo que tiene que estar redactado en infinitivo. ¿Ese de dónde lo extraigo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de 1A de tercero medio de matemáticas. ¿Bien? ¿De dónde extraigo el qué hará mi estudiante o habilidad, ¿cierto? De lo A. En este caso, en el ejemplo, tenemos que los y las estudiantes van a analizar en función de este objetivo. Puede uno tomar en consideración el tal cual, ¿cierto?, la habilidad que plantea lo A o una subhabilidad que en el fondo nos permita también conquistar este objetivo. ¿Bien? En segundo lugar, ¿qué contenido abordará? También lo deberíamos tomar de LOA, ¿cierto? En este caso va a analizar datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. Tenemos un ejemplo ahí, ¿bien? Ahora, lo interesante empieza acá, en el cómo, porque esto sí que va a ser diseño y va a ser, insisto en este concepto, potestad del docente, ¿cierto? Va a ser poder del docente en el fondo. ¿Qué hará mi estudiante para analizar datos estadísticos? En este caso, se ha planteado acá que el estudiante va a comparar y va a organizar la información, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde desprendo esto de comparar y organizar? Básicamente, puedo tener mi propia taxonomía, ¿cierto? Hay algunas instituciones que las tienen, algunos centros de formación técnica, algunos liceos o colegios, o bien puedo consultar las taxonomías, ¿cierto? Está la taxonomía de Bloom, de Anderson, de Marzano. Entonces aquí se plantea que van a comparar y organizar la información. La pregunta que viene al caso es, ¿existe coherencia entre la habilidad declarada y las subhabilidades? Para eso podemos, por ejemplo, consultar una taxonomía, tenemos acá la habilidad de análisis, y si uno revisa, claro, la comparación y la organización son subhabilidades que tributan hacia el análisis. Por lo tanto, se entiende que en el objetivo, al menos en el discurso, estaría bien planteado. Existen otras taxonomías también, como la de Anderson, que es muy similar a la de Bloom, de hecho es una revisión, ¿cierto? Tiene algunas diferencias, por ejemplo, plantea las habilidades como verbo, ¿cierto? Y hay una pequeña diferencia, ¿cierto?, en la jerarquización de las habilidades, ¿ya? Y también está la de Marzano, que son como las tres más ocupadas habitualmente, que lo interesante de la de Marzano es que integra la habilidad de metacognición y también la de autorregulación, ¿ya? Ahora, también existe una crítica al uso de las taxonomías, en el sentido de que estructuran mucho el aprendizaje. Es cierto, de hecho, Bloom perfectamente podríamos clasificarlo como un pensador estructuralista, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo interesante es que nos permiten organizar de una manera coherente también los objetivos y las actividades que vamos a desarrollar en el aula. Volvamos al ejemplo. Entonces tenemos el qué hará mi estudiante, qué contenido abordará, cómo lo hará, y tenemos el para qué, ¿cierto? Dice acá, para fortalecer la toma de decisiones en situaciones de incerteza. Nosotros planteamos que el para qué en el fondo puede ser opcional, en el sentido de que hay establecimientos o hay docentes que dicen que el para qué no es tan necesario porque estaría dado, ¿cierto?, por el OA, ¿ya? Es cierto, pero también existe otra bibliografía que es bastante profusa, ¿cierto?, que plantea que el para qué es la esencia del proceso de aprendizaje porque permite al estudiante internalizar finalmente los conocimientos, las habilidades que ha desarrollado. ¿Bien? Nosotros lo planteamos como opcional porque en el fondo existen estas dos visiones. ¿Bien? Bien, acá tenemos el planteamiento de un objetivo de aprendizaje, pero nos queda algo. Y lo que nos queda es cómo integramos en el fondo y dónde integramos la habilidad para el siglo XXI. ¿Ya? Y la respuesta es precisamente en el cómo. En el cómo es donde deberían integrarse las habilidades del siglo XXI para que no se genere esta suerte de solapamiento, ¿cierto?, entre una y otra habilidad. Porque de repente, bueno, uno tiene que desarrollar habilidades para el siglo XXI, pero ¿qué pasa con las habilidades disciplinares? Entonces, finalmente, aquí es donde se tendría que integrar, en el planteamiento del objetivo de clase. Y así tenemos un objetivo bastante claro, relativamente conciso, ¿cierto? Y coherente. Tenemos a analizar datos estadísticos con medida de dispersión, ¿cierto? Comparando y organizando la información de manera colaborativa. ¿Para qué? Para fortalecer la toma de decisión. ¿Bien? Bien, tenemos acá, ¿cierto?, planteado desde el discurso cómo podemos integrar la habilidad para el siglo XXI en el diseño de aula, ¿cierto? Al menos en el diseño, en la parte inicial, ¿cierto? Pero
plantear que van a trabajar de manera colaborativa o que van a usar o van a manejar información, ¿cierto? O van a comunicar, hasta aquí es solo discurso. En la práctica, lo que tenemos que tener claro es que esto, ¿cierto? Estas subhabilidades y estas habilidades del siglo XXI deberían integrarse, ¿dónde? En las actividades que van a desarrollar nuestros estudiantes. ¿Bien? ¿Qué otro elemento también es importante considerar? Que trabajar de manera colaborativa o cualquier otra habilidad del siglo XXI implica, y vamos a continuar acá, ¿cierto? Implica ciertos procedimientos y también implica ciertas formas de actuar. Por decirlo de una forma más simple, implica subhabilidades y también implica actitudes. Entonces, si van a trabajar de manera colaborativa, lo que se esperaría en este caso, siguiendo con el ejemplo del trabajo colaborativo, ¿cierto? Que definan un objetivo común. De hecho, lo escuché en el grupo, si no me equivoco, en el grupo que estaba trabajando en la actividad preliminar, en la colaboración. Perfecto, definir un objetivo común, ¿cierto? Trabajar en grupos, definir roles, etcétera, etcétera. Son procedimientos que uno debería considerar en las actividades a la hora de trabajar colaborativamente. Y también dijimos que las habilidades del siglo XXI incluían conocimientos, incluían habilidades, ¿cierto? O procedimientos, y también incluían actitudes. En este caso, tendríamos que considerar formas de actuar que serían las actitudes. Y podemos mencionar acá que el estudiante entienda cuándo es apropiado escuchar, cuándo hablar, ¿cierto? Utilizar de manera efectiva el tiempo, reconocer y aceptar los roles, etcétera, etcétera. Entonces, uno tomando en consideración esto, ya entonces puede hacer este engranaje, ¿cierto? Puede desarrollar por una parte las habilidades disciplinares, ¿cierto? O que están asociadas a la disciplina, y también mezclarlo con las actividades propias o con los quehaceres propios de la habilidad para el siglo XXI. ¿Bien? Bueno, nosotros, para apoyar este trabajo, sobre todo ustedes, diseñamos un material que tengo acá, que se lo vamos a compartir en nuestra... A ver, me pasé. No, ahí está. Ahí está. Que se lo vamos a entregar al final de la sesión. Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, todas las habilidades para el siglo XXI, con una pequeña descripción, con conocimientos asociados a cada una de las habilidades, los procedimientos, formas de actuar y algunas ideas muy generales, ¿cierto?, para aplicar en aula. ¿Bien? Es un material que les vamos a compartir al final de la sesión, os vamos a dejar el link, ¿cierto?, para que puedan acceder a él. ¿Bien? La idea es facilitar el trabajo precisamente. ¿Qué otra cosa es importante señalar? Voy a continuar acá. Bien, entonces tenemos acá un objetivo, volviendo al ejemplo, ¿cierto? Tenemos un objetivo de clase que va a integrar tanto las habilidades disciplinares como los contenidos, como la habilidad para el siglo XXI, ¿cierto? ¿Qué es lo importante y qué es lo central de la formulación del objetivo? Y esto es importante que lo tengamos súper en cuenta, que de la formulación del objetivo se van a desprender tanto las actividades como también los criterios de evaluación. Por eso es tan importante en el fondo mencionar y señalar que aquí nos jugamos buena parte del diseño de la sesión, ¿bien? Más allá de si es por contexto remoto o una educación, ¿cierto?, en tiempo real, ¿cierto? Así que eso sería, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, vamos a dejar ahora a Carla, que va a explicar el desafío. Ya estamos un poquito justos en la hora, así que Carla va a continuar explicando el desafío. Buenas tardes, profesores y profesoras. Voy a explicar en qué consiste el desafío docente que deben realizar de forma asincrónica. Este es el desafío, este es el documento que contiene el desafío y se llama Nuestro Árbol de Soluciones. El objetivo que tiene es analizar prácticas de educación a distancia que problematizan el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Se busca que puedan fortalecer la apropiación de conocimientos y habilidades respecto a la habilidad que trabajaron en la actividad anterior, en la actividad que fue grupal, y que puedan trabajar colaborativamente intercambiando ideas, reflexiones y experiencias docentes. En este documento ustedes van a encontrar una serie de casos de prácticas de educación a distancia que permiten problematizar el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Van a ser 7 casos. Ustedes deben trabajar con la habilidad
que trabajaron en la actividad de la jornada. ¿Cómo lo deben realizar? Deben buscar el caso que les corresponde, analizarlo y responder el árbol del problema y el árbol de soluciones que aparece acá y se los voy a explicar en un momento más. Esas respuestas las pueden enviar utilizando el formato que más les acomode, puede ser PPT, en Word, en Paint, dibujo mano alzada, el formato que a ustedes más les acomode, y la envían por correo al mail equipodocente.pasv@gmail.com dentro de un plazo máximo de 2 semanas a contar desde hoy. ¿Ya? Esto lo hacen en grupo, en los mismos grupos que trabajaron en la actividad de habilidades, la que hicimos recién en la jornada. Si hay grupos que sean de 2 colegios distintos, la idea es que trabajen por colegio, ¿ya? En el asunto del correo tienen que colocar desafío número 1 y el liceo al cual ustedes pertenecen, y registrar los nombres de los integrantes de su liceo en el correo y en el material que nos envían. Entonces acá ustedes pueden ver los casos. Ustedes tienen que trabajar con uno, o sea, con el que trabajaron en la actividad anterior, lo deben leer, analizar y responder estos 2 árboles que están acá. El primero es el árbol del problema. Acá ustedes deben analizar la situación que está presente en el caso y responder qué es lo que ocasiona el problema, cuáles son sus causas, cuál es el problema principal, qué es lo que ocurre, cuáles son sus efectos y consecuencias, cuáles son las implicancias del problema. Ese es uno. Y el otro es el árbol de soluciones, que acá deben definir una propuesta de solución mencionando qué acciones podrían implementarse para trabajar esta habilidad del siglo XXI, que está descendida, qué pretenden fortalecer, el propósito y para qué, cuáles son las metas que se buscan lograr. Estos 2 árboles de soluciones los pueden responder en el formato que a ustedes más les acomode y enviarlo por correo, actividad grupal. También en este documento van a encontrar los criterios de evaluación de este desafío. Esto no lo deben responder, esto es lo que nosotros vamos a ocupar para poder hacerles la retroalimentación. Acá están los indicadores que ustedes pueden revisar, y también deben responder esta autoevaluación de equipo. La idea es que cuando terminen de desarrollar el desafío puedan responder de manera colectiva esta autoevaluación de equipo. Acá están los reactivos y colocar los nombres del integrante del equipo. ¿Dónde van a encontrar estos documentos? Desarrollamos un sitio que se los voy a mostrar acá. Desarrollamos este sitio donde acá ustedes van a poder encontrar todo el material de las jornadas, ¿ya? Acá aparece el video de introducción del acompañamiento docente, y acá ustedes pueden ver las distintas jornadas. Estas todavía no están habilitadas, pero acá está la jornada número 1. Ustedes ingresan acá y les van a aparecer el video de la sesión número 1, que esto se va a subir el día jueves, después del día jueves, presentación en PowerPoint que se utilizó en esta sesión, y acá está el desafío docente y el material complementario que les presentó Alexis, con el que ustedes se pueden apoyar. Si ustedes presionan acá desafío docente, van a encontrar el desafío y la autoevaluación. Lo mismo en la parte que dice material complementario, ahí ustedes pueden encontrar también el documento para poder descargarlo, la guía de implementación. No sé si es que hay alguna duda, profesores, sobre el desafío, sobre lo que deben realizar. No. ¿No? Yo tengo la duda de cómo llego a esta página donde está este material. Ya, este link se los vamos a enviar por correo, Bueno, pero de todas formas la dirección, Carolina también se las va a mostrar al final, en la última diapositiva, bueno, muchas para que la gracias. puedan registrar. No sé si hay alguna otra pregunta. Te quería hacer una consulta que no implica, o sea, sí, porque yo trabajé con el grupo del Mangel, pero me gustaría seguir trabajando con ellos en el sentido para poder enriquecer también el trabajo,
porque yo trabajé ya con ellos en el trabajo, digamos, la habilidad de colaboración. No sé, yo creo que no sé, compañeros. Nosotros no tenemos ningún problema en acogerte, Solange. Éramos todos los temas del MANGE, así que bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Como ustedes se sientan más cómodos. Gracias. Lo importante es que cuando envíen el correo registren ahí los integrantes y los colegios a cuales pertenecen, ¿ya? Profe, buenas tardes. Buenas. Consulta. Yo soy del Mangey, pero me tocó trabajar con otro liceo. Como usted bien dijo, la tarea es a nivel institucional, así que me gustaría ver la posibilidad de trabajar con mis colegas del liceo Mangey. La Lili y Omar, que también con nosotros, también, si quieren, ningún problema que trabajemos todos juntos y con Solange. Sí, porque la idea es poder desarrollar la idea para la institución. Sí, no habría problema en que se agrupen como Muchas colegio. gracias. Sí, Puedo trabajar en los dos y que no puedo compartir. Así que no hay problema. No hay problema. Vamos a continuar entonces, si es que no hay más dudas, voy a darle el pase a mi compañera Carolina. Bueno, estimados profesores, hemos llegado ya al final de esta jornada. Parto con agradecerles, ¿verdad?, su participación en esta primera jornada de capacitación y acompañamiento docente. Y en esta oportunidad, la última actividad que les vamos a pedir es la siguiente. Para finalizar, como dice ahí, ¿verdad?, les invitamos a que puedan colocar en el chat alguna idea, frase, palabra, pensamiento, ¿verdad?, con lo que se van en esta sesión. Los invitamos a dejar en el chat o a viva voz, quien quiera opinar, ¿verdad?, con qué frase, palabra, ¿verdad?, se van de esta jornada. Los leemos, los empezamos a leer o los escuchamos. Con indagar, por ejemplo. Muy bien, perfecto. Desafío, aprendizaje colaborativo innovador. Súper bien, Solange. ¿Alguien más que quiera opinar? Una plataforma nueva, ¿verdad?, que acabamos de mostrar. El desarrollo de habilidades. Muy bien. Nuevos conocimientos. Qué bueno. Trabajo colaborativo, aprendizaje continuo, motivar y reafirmando conocimientos, perfecto, esa es la idea. Adaptarse a los nuevos desafíos, por supuesto, estos han sido un año complejo, ¿verdad?, que nos han invitado a que todos renovemos nuestras habilidades, ¿verdad?, tanto los estudiantes como nosotros como los docentes. Interesante, qué bueno, profesor, con apoyo de la nueva realidad, exacto, ¿verdad? Les agradecemos, profesor, si alguien más tiene alguna consulta, duda de la jornada, ¿verdad? No, desafíos y trabajo colaborativo, perfecto. Práctico, qué bueno que lo haya visto práctico, ¿verdad? Perfecto. Bueno, para finalizar entonces, realizarlo más lento, perfecto, acataremos también las sugerencias que nos envían, a veces por tratar de estimar los tiempos, con optimismo, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Ivo. Nos veremos prontamente, Ivo, también en nuestro acompañamiento. Si quieres, Carlita, puedes avanzar. A continuación, acá está para el profesor que preguntaba, ¿dónde podemos, ¿verdad?, dirigirnos? Profesores, enviamos el link, bueno, acá lo estoy explicando, ¿verdad? Está el link en esta última diapositiva. Este es el link de la página web, que van a encontrar todos los materiales y las jornadas como lo había mostrado Carla. Y abajo está nuestro correo, donde nos pueden hacer consultas, ¿verdad?, acerca del desafío, porque mientras a veces uno se pone a escribir, ¿verdad?, ahí, o a trabajar, ahí quizás van a saltar o van a surgir las preguntas. Entonces ahí está nuestro correo en caso de alguna consulta, ¿ya? Finalmente les dejamos la bibliografía para quienes quieran consultar o profundizar un poco más acerca de los temas, ¿verdad? Sí. Ahí está la bibliografía, ¿verdad?, para quienes quieran consultar.
y está el correo. De antemano ya, muchas gracias nuevamente por su participación, tiempo y lo que nos han dejado en esta jornada. Muchas gracias, que estén muy bien y nos estamos viendo prontamente. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Chao. Que estén muy bien. En el chat está el link.